Sí, como les he dicho, les he mandado el lunes, no, martes, el miércoles, ayer en la mañana les he mandado los temas. Síndromes nefrológicos. Los síndromes nefrológicos, hay una lista, un listado grande de lo que son los síndromes nefrológicos. Hay un montón de presentaciones que pueden encontrar en la red, más resumidas que esta. Solamente datos clínicos es lo que necesitamos, pero como hemos hablado, como les he dicho en la primera clase, vamos a tener siempre un recordatorio, vamos a meterle algo de fisiopato, algo de anato, algo de cualquier cosa que vaya a estar relacionado con el tema. Entonces, dentro de los síndromes nefrológicos, de todos los que ustedes puedan mencionar, vamos a verlos y vamos a empezar por uno de los mejores, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal va a ser la pérdida de la función del riñón, que puede estar ocasionada por ya sea retención de sustancias nitrogenadas que van a ser expresadas en la elevación de la urea, la creatinina a nivel plasmático. La creatinina es el mejor marcador renal que pueden encontrar. La urea tiene que estar en relación a esta. Si ustedes van a encontrar una creatinina elevada, una alta posibilidad de que haya falla renal. Si van a encontrar una urea elevada, no es directamente un problema renal. Puede haber una alteración hepática, puede haber una alteración en alguna región muscular que está ocasionando eso. ¿Le está haciendo frío? Vamos a encontrar alteraciones del equilibrio ácido básico o hidroelectrolítico, ácido básico, alteraciones del metabolismo en cuanto al fósforo, el calcio, alteraciones en la presión arterial, porque todo esto va a estar regulado, si quieren, por la parte renal. Vamos a tener alteraciones en la producción de glóbulos rojos. ¿De alguna manera alterará la función renal a la producción de glóbulos rojos? Por una pregunta en sus faltas. En 3, 2, 1. ¿Cómo? La insuficiencia renal está involucrada para que haya una alteración en la producción de glóbulos rojos. En 3, 2, 1. En la formación de eritropoyetina, ¿cierto? ¿De dónde viene la eritropoyetina? Gracias al riñón, ¿cierto? Entonces, ahí empieza. Bien, me recuerdo mal ponerte una falta. Entonces, he dicho por una falta, he dicho, ¿no es cierto? Me hagan el recuerdo después. Las formas clínicas, no, está bien, se van a borrar faltas. Las formas renales, de acuerdo a la velocidad o al tiempo de evolución, se van a presentar se van a desarrollar 3 formas clínicas de esta insuficiencia renal. ¿Por qué tu celular está apagado? Tenemos una insuficiencia renal aguda, tenemos una insuficiencia renal rápidamente progresiva y tenemos una insuficiencia renal de tipo crónico. 3 tipos de insuficiencia renal que vamos a poder evaluar vamos a poder conocer dentro solamente de la insuficiencia renal. Formas clínicas. La insuficiencia renal aguda va a ser esa insuficiencia que se va a producir en horas o días a más tardar y se define con un incremento de la creatinina específicamente. ¿Qué características más? El aumento rápido de la urea y de la creatinina. Otra vez, los dos resultados van a ser, se tienen que relacionar, tienen que ir acompañados los dos. ¿Ya? En este caso solamente la urea no es insuficiencia renal, solamente la creatinina sí podemos estar hablando de una insuficiencia renal, ¿me entienden? ¿Cierto? Y si los dos tenemos elevado, mucho mejor el resultado. Vamos a encontrar una oliguria en la mayoría de los pacientes donde vamos a tener una filtración menos a 500 cc en 24 horas. Un 30% de estos pacientes no presentan oliguria, van a ser clínicamente normales, podríamos decir. Desde el punto de vista clínico, se va a clasificar en una prerrenal, una renal y una postrenal. Una prerrenal es aquella que está, vamos a decir, por arriba del riñón. Una renal, la que está específicamente en el riñón, y una postrenal, la que está después del riñón, ¿no es cierto? Si eso sabemos, vamos a ubicarnos esos problemas también de la hematuria que hemos visto en el anterior tema.
La causa más común de una insuficiencia renal aguda se debe generalmente a una hipoperfusión. ¿Qué causas de hipoperfusión conocen? Por otra falta, en tres. Un shock, ya. Otra. Eduardo, vos, porque estás inhabilitado. ¿Por qué? Por tus faltas. ¿No estás? ¿Estás? Ya dije. No cree. Todo lo que vaya a disminuir el volumen, hipoperfusión, ¿no es cierto? Se puede revisar si se puede revertir si se va a instaurar nuevamente el flujo sanguíneo renal rápidamente o precozmente en el paciente de manera adecuada. Aún, obviamente, si no ha habido daño tisular, ¿no es cierto? Si no ha muerto ya la célula. ¿Qué tiempo puede estar tu cerebro sin oxígeno? ¿Segundos? ¿Segundos? Sí. 4 minutos. ¿Cuánto puede estar una mano sin oxígeno? Sin morirse. ¿Cuánto puede estar un cerebro? No hayamos hablado de las neuronas. Un riñón, ¿cuánto puede estar? ¿Qué pasa cuando ustedes, cómo van a corregir? No corregir. En caso de una amputación en un accidente, ¿qué le van a poner al paciente? ¿Y cómo vas a poner el torniquete? ¿De qué va a ser tu torniquete? ¿Cuánto tiempo va a estar tu torniquete? Máximo 6 horas. ¿Máximo 6 horas? Cuando hay una hemorragia tiene que ser con intervalos, porque tiene que llegar si o si sangre al tejido para que no comience a morir y luego otra. Ya, entonces intervalos de cuánto? Que se puede devolver la... En el peor de los casos, ¿ya? En el peor de los casos, ¿ya? Entonces, una neurona, ¿cuánto soporta sin oxígeno? 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. ¿Horas? En el peor de los casos, 5 minutos. Peor de los casos, si es buena la neurona, pero no va a soportar los 3 minutos, ¿no es cierto? No vamos a llegar a los 3 minutos sin oxígeno, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esos detalles en su riñón. Otro. Y aquí, Pilaman, solo 45 minutos se puede quedar. Hasta la hora. Una hora. Sí, hasta la hora. ¿Ya? Pero tienen que tratar de que sea menos, obviamente. En una respuesta fisiológica a la perfusión renal disminuida, va a haber primero disminución de la filtración glomerular. Recuerden que cuando hay un proceso hemorrágico en el paciente, una hemorragia digestiva por cualquier causa, ¿qué primero va a pasar? El riñón primero va a dejar de filtrar, tiene que retener líquido para tratar de compensar volúmenes, ¿no es cierto? Entonces se acuerda. Manteniendo una función tubular normal, una filtración una filtración básica. La disminución del volumen intravascular también está dentro de las causas que nos va a llevar a esto. Alteraciones de la resistencia vascular, descenso del volumen sistólico. ¿En qué casos vamos a tener alteraciones de la resistencia vascular? Como causa de insuficiencia renal aguda. ¿Qué dice? Va a disminuir la resistencia vascular, ya puede llevarnos a una hipotensión, ya alteraciones en la totalidad puede ser los dos extremos, ¿no? La disminución del volumen intravascular, hemorragia, pérdida digestiva, deshidratación, poliuria, formación del tercer espacio, pancreatitis, quemaduras, traumatismos, peritonitis. Todos estos van a alterar el volumen intravascular porque van a utilizar sus líquidos, si vale decir así, en otra cosa. Vamos a hablar de entre los menos frecuentes, la sepsis, anafilaxia, anestesia, fármacos que vayan a disminuir la postcarga. ¿Ya terminó fármaco 2? No. El último examen. ¿El último examen? ¿Cuántos temas tienes pendientes? Todo. Los fármacos que disminuyen la postcarga, ¿conocen? Descenso del volumen sistólico, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, una embolia pulmonar, arritmias, taponamientos cardíacos, valvulopatías, ventilaciones con presión positiva. ¿En qué casos pueden encontrar a un paciente con ventilación positiva? Que compre condones. ¿Qué dicen? ¿En qué caso hay ventilación con presión positiva?
Está pensando. En el embarazo. ¿Qué pasa cuando vas a intubar a tu paciente? ¿Le pones presión ambiente? ¿Qué le pones? ¿Frío? Van a poner oxígeno o ventilación a presión positiva, si no ese pulmón no se va a expandir. Entre el aire tiene que poner presión positiva. Insuficiencia renal intrínseca o parenquimatosa, la que va a afectar específica o precisamente al riñón, una insuficiencia renal de tipo renal. ¿Está bien? O discutimos los tres. Representa un 40% de todos los pacientes con insuficiencia renal aguda. Los sectores del riñón que pueden estar comprometidos, todas las partes del riñón, los glomérulos, la parte de los túbulos intersticiales y la parte vascular. Cualquiera de estas regiones en una alteración así va a estar afectada. Las lesiones tubulares. El 80% de los casos va a corresponder a una necrosis tubular aguda. Necrosis. Esto puede ser tóxica o isquémica. Hablando de tóxicas. ¿Dónde está tu tóxica, Gustavo? Tóxica y isquémica. Entonces, vamos a ver la necrosis tubular aguda tóxica. ¿Por qué han dicho tóxica cuando han aparecido las dos? Más fuerte hemos dicho tóxica. En este caso, hasta más del 25% actualmente en los números, ¿ya? Vamos a encontrar a pacientes que reciben aminoglucósidos. Ejemplo de aminoglucósidos. En 3, 2, 1, por una falta, nadie, ¿no es verdad? Han terminado fármaco, están terminando guaguas. ¿Ah, qué? Macrolio. Gentamicina. He escuchado que una de sus doctoras. Les voy a poner el día de su examen. Ahora. ¿Ustedes se creen con la confianza de que les digan doctores ahora? No. ¿Gentamicina sí? ¿Quieres que te digan gentamicina? A eso me refiero. ¿Ya? He visto varios de los videos que están en el Moodle, y no solamente ustedes, hasta los de quinto semestre, doctores, les dicen, ¿no? Doctores, por favor, doctores esto, doctores aquello. Otra vez, no se queden. Lo que están haciendo está incompleto para ustedes. Si no van a dormir 5 o una semana para estudiar para sus exámenes, que no sea para sus exámenes, chicos. Es para toda su maldita vida. A dosis terapéuticas muestra algún grado siempre. Todo medicamento a dosis terapéuticas, no todo, la mayor parte de los medicamentos, los aminoglucósidos, a dosis terapéuticas van a mostrar un grado mínimo de necrosis tubular. Generalmente no es oligúrica y aparece entre los 5 y los 10 días después de haber terminado el tratamiento con ese medicamento. Los factores predisponentes, siempre vamos a tener algo que nos va a predisponer a esto, y va a ser una nefropatía previa, la deshidratación, que es otro factor muy importante, y algo mejor todavía, los viejitos, ¿no es cierto? Algunos fármacos que pueden producir necrosis tubular aguda, todos los que están aquí, los AINES y ECAs, antagonistas de los receptores de la angiotensina 1, como el tacrolimus, medios de contraste, aminoglucósidos, vancomicina, quimioterápicos. Los quimioterápicos, aunque son unos medicamentos que les van a ayudar en el cáncer, son muy tóxicos para todo su sistema. El litio, el paracetamol, cloroformo, herbicidas, hongos venenosos y venenos de serpiente. Muchos de los pacientes, principalmente del trópico, llegan por picadura de serpiente y vienen con cuadros muy severos de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque han estado esperando todavía que les pase con algún... ¿Cómo es en quechua la medicina? Ampicilina. Casi punto por gracioso. Los fármacos que pueden producir entonces la necrosis, tenemos también los tóxicos endógenos dentro de estos, la mioglobinuria, que es secundaria rhabdomiólisis. ¿Qué es? ¿No es cierto? ¿Qué es la rhabdomiólisis? Afección metabólica muscular. Y la mioglobinuria,
Hemoglobina en la orina. ¿Y de dónde viene esa hemoglobina en la orina? No es hemoglobina. ¿De la sangre? Del músculo, ¿no es cierto? Del músculo va a venir eso. Anemias hemolíticas, reacciones transfusionales que podamos encontrar, que en su examen del gabinete algunos han tenido ese laboratorio con esas alteraciones. Una hiperuricemia de tipo agudo vamos a tener como consecuencia en algunos casos de los quimioterápicos, ¿ya? Que sus niveles van a aumentar espontáneamente en el ácido úrico, van a ser superiores a los 17. ¿Alguien se acuerda cuándo es el ácido úrico normal? La causa va a ser generalmente las causas obstructivas, vamos a ver, por la presencia de cristales de ácido úrico en la parte renal. Las proteínas o la proteinuria de Ben-Jones en el mieloma múltiple, que es algo en nuestro país, en nuestra región, en todo lo que es Latinoamérica se ha encontrado. Tenemos hasta ahorita un 0.7%, si no me equivoco, de casos en toda la población de ese tipo de problema. Una necrosis tubular aguda, ahora de otro tipo, de tipo isquémica. Va a ocurrir cuando la hipoperfusión renal es muy acentuada y se va a mantener por mucho tiempo, más de la hora de compromiso que podríamos tener. Vamos a tener la nefritis intersticial responsable de la insuficiencia renal, que puede ser tóxica o puede ser infecciosa. Dentro de las causas tóxicas, los medicamentos. Penicilinas, ya no las utilizamos. Ampicilinas, ya para chiste nomás sean. Sulfamidas, AINES, fenitoína, que podemos utilizar en la mayoría de los casos. Aunque ahora están probándose nuevos grupos de penicilinas. En las causas infecciosas, las causas bacterianas como la leptospira, salmonella, estafilococo, estos dos representantes son los que más problemas están causando en nuestro medio. La mayoría de los problemas estafilocócicos o infecciones estafilocócicas están siendo tratadas de manera inapropiada por quienes, farmacéuticos, ¿no es cierto? Sin saber de qué tipo de organismo, de qué proceso infeccioso se trata, están tratando de mala manera. Lo mismo las salmonelas. ¿Dónde está? ¿Qué tal el pollo que has comido? ¿Recién has comido pollo otra vez, Jenny? Jessie. Algunos procesos virales como la hepatitis B, ¿no es cierto? Y el sarampión. Sarampión se ha controlado en la parte de Tarija y en la parte de Santa Cruz, pero el problema de la hepatitis B todavía está muy vigente en toda la región. La insuficiencia renal postrenal. ¿Qué pasa si hacemos aquí? La insuficiencia renal postrenal, después está por debajo de los riñones. Es la etiología menos común por obstrucción bilateral del flujo urinario. En los niños es común la parte de la obstrucción por alteraciones genitales, en los jóvenes por litiasis, en los mayores por hiperplasia prostática y en las mujeres por alteraciones neoplásicas ginecológicas. ¿Ya? Entonces, en los niños, obstrucción una malformación uretral, póngale. En los mayores o en los adolescentes, las litiasis. ¿Por qué tendrán litiasis los adolescentes? ¿Por la comida? ¿Por la comida? ¿O por el líquido? Por falta de líquido. ¿Falta de qué? Falta de líquido, deshidrataciones, no ingiere la cantidad necesaria. En los adultos, las hiperplasias prostáticas y en las mujeres problemas neoplásicos generalmente que vayan a afectar esa región. Clínicamente la insuficiencia renal aguda prerrenal, las manifestaciones clínicas tienen que ver con las causas de hipoperfusión, eso habíamos dicho. En la postrenal con las causas de obstrucción. Entonces es una diferencia o una forma de determinar qué es lo que está pasando con nuestro paciente. La insuficiencia renal intrínseca, la que está afectando al riñón específicamente, o parenquimatosa, va a aparecer una serie de alteraciones asociadas a un síndrome urémico en la mayoría de los pacientes. Vamos a tener oligoanuria. Después del descenso de la filtración glomerular, cuando baja la filtración glomerular, tenía que ser, ¿no? John tenía que ser. La eliminación de orina en las 24 horas va a ser menor a los 500 ml. ¿Cuánto habían dicho que era la filtración glomerular en 24 horas? 180.
La filtración 180. En volumen total de orina en 24 horas, A 500, no. 1500. de 1500 a... Va a sumar todo lo que tomas ahora. 1000. Mejor vas a reunir toda la orina en 24 horas. Más de todo, filtrado de 180. Filtración de 100 a 150. Volumen total en 24 horas de 1500 a 2500 ml el volumen total, ¿verdad? Si hay una anuria se debe sospechar como un factor obstructivo. Si no hay eliminación completa de orina, eso es lo que dice la anuria, ¿no es cierto? Ausencia de orina o ausencia de filtración. Pero ya les he mencionado que aún durante una anuria, utilizando ese término, vamos a encontrar filtración glomerular menor a 20 ml por hora. Retención nitrogenada. En los pacientes normocatabólicos, la creatinina se va a aumentar 1 miligramo por día. En los hipercatabólicos puede aumentar 2. Los que son normales, ustedes, los que tienen un catabolismo normal, pero hemos entrado en un problema renal, ¿ya? Por día va a aumentar 1 miligramo su creatinina. Pero si son hipercatabólicos, si su metabolismo está acelerado, pero está su riñón hecho pomada, 2 miligramos de creatinina por día. Esta situación se presenta en pacientes quemados, quirúrgicos y o sépticos, los que van a tener esa alteración dentro del proceso patológico. La sobrehidratación también está inadecuada. El exceso de agua corporal que acompaña a una insuficiencia renal de tipo aguda, ya oligúrica más todavía, se expresa con edema periférico, edema pulmonar, en ocasiones hipertensión arterial. Lo más marcado. Puede haber hiponatremia dilucional con obnubilación y convulsiones. La sobrehidratación también está inapropiada. Que tomen agua todos los días. ¿Cuánto tomas de líquido? 2, 3, 4 litros al día. Están arruinados. No es también productivo. Ejemplo, ¿quiénes ven Miss Universo? Miss, no sé, de su país? O las mejores películas. Todas las rubias. ¿El Omar? No. ¿Uno es por no? ¿Ya no? Antes. En el caso de una acidosis, nuestro paciente este cuadro se va a presentar con una respiración de Kussmaul, una alteración en un biotipo respiratorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respiración de Kussmaul? La que empieza de manera profunda y después se va haciendo menos y hay que ver periodos de apnea de 10 minutos. Empieza así, profunda, y se va así, y hay apnea, y otra vez profundo. A ver, ¿cómo es? No sabe. Bien, ¿cómo les iba a llevar a ver a niños para que vayan ustedes de payasos, sin siquiera pueden hacer payasadas entre ustedes? ¿Quién iba a ser el mejor payaso? Es una hiperpotasemia. Ahora, es un trastorno electrolítico grave que va a aparecer cuando los niveles séricos de potasio van a ser superiores a los 5.5 miliequivalentes en este caso. Esperamos que haya debilidad muscular, puede presentar arritmias y paro. Ya voy a cubrir la luz de aquí. Puede presentar y paro. Entonces, es mucho más. ¿Qué será peor? ¿Una hiperpotasemia o una hipopotasemia? Hipo. ¿Una hipo? ¿Qué va a causar la hipo? Un peligro. ¿Peligro? Muy aumenta la presión cerebral, sí, porque... Un daño cerebral. ¿Por qué? Espera. Parece como la presión aumenta la presión, ¿o no? Ya, pero ¿qué presión va a aumentar? Un gótico. Un gótico. No, pero ¿qué presión? ¿De dónde? ¿De aquí? ¿Qué presión No, está aquí? pero la presión interna del cráneo. Intracraneal. ¿Qué es? En la hiperpotasemia decíamos el electrocardiograma es un muy buen marcador en este caso porque se va a apreciar una onda T alta, picuda, vamos a ver una desaparición de lo que es la onda P y además vamos a tener un aumento en la amplitud del complejo QRS. ¿Ya han visto electros? Sí. ¿Han visto electros? Como no, dicen.
Entonces, ¿qué están haciendo? Han tenido que ver electros normales para darse cuenta cómo son y los patológicos para encontrar alguna rayita de más. Nos vamos a la hipermagnesemia. La retención de magnesio va a ser muy común en este tipo de pacientes, pero la mayor parte es asintomática. En ocasiones puede presentar alguna alteración del sistema nervioso o una hipotensión arterial. Entonces, en ocasiones, muchas veces es un hallazgo casual y de ahí se empieza a buscar las causas, se empieza a buscar el por qué está ese proceso y nos encontramos que está entrando o está debutando con una insuficiencia renal. La hipocalcemia va a acompañar a una disminución de lo que va a ser la vitamina D3, ¿no es cierto? ¿De qué hace la vitamina D3? Ayuda a la absorción de calcio. ¿En dónde? En el intestino, ¿no es cierto? Va a haber una hiperfosfatemia que puede presentarse por una disminución en la excreción urinaria del fósforo, ¿no es cierto? Todos estos por la alteración a nivel renal que estamos encontrando. Y aquí está lo que les había preguntado hace un rato, la anemia. Se hace evidente una semana después de haber iniciado la insuficiencia renal aguda por déficit de la eritropoyetina. Hay coagulopatía. ¿Por qué habrá coagulopatía? ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en la función plaquetaria y va a haber una función especialmente en el factor 8 de la cascada de la coagulación, lo que va a afectar a todo ese sistema, ¿no es cierto? La insuficiencia renal rápidamente progresiva, ya la que va a afectar a tu riñón en cuestión de horas y si tienes suerte días, es un grupo de enfermedades del riñón caracterizadas por una pérdida de la función renal en menos de 2 semanas. Entonces no te va a aguantar 2 semanas tu paciente. ¿Alguien ha visto algún paciente renal? ¿Tiene algún familiar enfermo renal? ¿Y cómo es tu pariente enfermo renal? ¿Qué notas de él? ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Que está enfermo del riñón? Sí. Ya, ¿y cómo es? Tiene varios calambres. Ya les va a llamar la atención, es un color ceniza. John. También se inflaman mucho o tienen algún edema. Ya. Ya. Cuando hacen viajes largos. ¿Y ese edema después qué pasa con ese edema? ¿Desaparece en la noche o no desaparece? ¿Qué dicen? ¿Desaparecerá en la noche ese edema renal? ¿Qué dices, Dana? ¿En la noche desaparece? No desaparece en su totalidad. No es como el edema cardíaco. El edema cardíaco desaparece, se reabsorbe durante el reposo. ¿Ya? En el caso del renal, no desaparece en su totalidad. ¿Sí? Entonces, todos los sectores del riñón pueden estar afectados en un tipo rápidamente progresivo. La glomerulonefritis, la que va a afectar estrictamente al centro del riñón, es un síndrome clínico de declinación de la función renal que va a ocurrir semanas con hematuria dismórfica, cilindros hemáticos y proteinuria glomerular, y que sin tratamiento oportuno puede llegar obviamente a una insuficiencia renal irreversible. Cuando encontramos al principio podemos revertir todavía cualquier proceso, en este caso, en cualquier caso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Una hematuria dismórfica. El laboratorio nos va a reportar hematuria o glóbulos rojos en la orina, lisados, hay otro término, rotos, no me acuerdo qué términos son, pero medio raros. Entonces, cilindros hemáticos, acumulación de glóbulos rojos pegaditos en forma de cilindros. Son generalmente de origen autoinmune o posterior a infecciones sistémicas. ¿A alguno de ustedes le ha tocado en su laboratorio del gabinete, le ha tocado esas pruebas de inmunología? Creo que te gustó, ¿no? Podría pedir, pero no me... Podías pedir, pero no te tocó, ¿no? ¿Alguien te tocó? A mí me tocó. Bueno, creo, entonces esas pruebas tenemos que se tienen que evaluar. Una insuficiencia renal crónica, ya nos vamos a la parte más peor del caso.
Es la pérdida progresiva de la función renal que se va a producir ya dentro de los meses o años de la función. ¿Qué se hace con esos pacientes? Generalmente se los trasplanta, ¿no es cierto? Trasplante renal. ¿Cuánto les puede durar un riñón? ¿Cuál es su fecha de garantía? En el mejor de los casos. ¿Y más? Sí. Pero generalmente les cambian después de 10 años cuando tienen donante. Las características de la insuficiencia renal crónica: urea, creatinina elevadas, micturia, hipertensión arterial, anemias, la reducción del tamaño renal. Obviamente no sirve, no funciona su riñón, disminuye todo lo que sabemos y vamos a tener un riñón más chiquito. Dentro de la etiología, diabetes mellitus. ¿Quiénes tienen papás o familiar de primer grado con diabetes? ¿Se están controlando? ¿Ustedes? ¿No? Bien, felicidades. Tiene un compañero que su tía era hipertensa y ahora ha debutado con hipertensión. Y es changolín, ¿ya? Su tía materna, ¿ya? Entonces imagínense, si no controlan ustedes, si no se controlan desde ahora, ya alguna vez les he dicho, ¿no es cierto? ¿Quiénes se hacen control cada año? Hipertensión arterial, glomerulopatías primarias, todos esos antecedentes tenemos que buscar en lo que es el grupo familiar. Dentro de la fisiopatología, el proceso intrínseco generalmente del daño renal, ¿ya?, va a estar caracterizado por la destrucción progresiva de las nefronas como respuesta cicatrizal a la noxa que va a estar afectando. Todo en su cuerpo va a tratar siempre de regenerarse. Se van a hacer ustedes una cortadura, una herida, se trata de regenerar, se cura, ¿no es cierto? A su hígado le van a sacar la mugre cuando terminen sus exámenes, una semana van a chupar, toda esa semana su hígado va a estar inflamado, se va a recuperar. Pero si le echan toda su vacación, 2 semanas tiene vacación, ¿no? Las 2 semanas le aplican trago o el John directamente se va a levantar y va a dar un vaso de Singani y encima leche de la vaca directo a su boca. Ambrosía, ¿no? ¿Quién nos ha invitado a ambrosía? ¿Ah? Entonces, si nosotros nos metemos a eso, no nos alimentamos de manera adecuada, o mejor todavía, iremos al otro extremo, le van a aplicar todas las 2 semanas un montón de carne y grasas saturadas, van a afectar a su hígado, ¿sí? Y su hígado va a quedar inflamado, pero se va a recuperar, ¿no es cierto? Esa es la ventaja. Pero en este caso, la respuesta cicatrizal va a ser continua al proceso mientras esté presente, ¿me entienden? Va a ir cicatrizando y va a dejar algunas partes van a dejar de funcionar. A partir de los 30 años, cada uno de nosotros pierde un cc de filtración glomerular por año, a partir de los 30 años. Lo que determina que una persona de más o menos 80 años, que ya no hay muchos de 80 años últimamente, pueden tener una filtración glomerular de hasta solamente 60 ml. ¿Ya? Entonces imagínense, ¿cuánto baja cada año su función renal? Aunque tomen agua, tomen suplementos. El otro día ha venido un señor. Hay que meterle un buen suero de esos plus que se pueden preparar, que tengan vitamina C, una buena concentración, que tenga unos buenos complejos B, que tenga una buena cantidad de azúcar, ya, para mejorar todo el metabolismo del cuerpo. Pero ¿qué habían hecho? Perdón que diga esto, yo sé que algunos tienen familiares bioquímicos. ¿Qué habían hecho estos desgraciados de las farmacias? Le han vendido un diurético. Bien, ¿no es cierto? ¡Bravo! Le han vendido un diurético, obviamente, me está limpiando los riñones porque cada rato iba a miccionar. Ahí está otro error del personal de salud, de los que debían cuidar. El deterioro de la función solo se hace clínicamente cuando la filtración glomerular entra entre 20 y 30 ml por hora por si acaso, no es por minuto. Ya van a tener en cuenta ese detalle. Todas están por minuto, pero es por hora. Que este va a ser conocido como el umbral del desarrollo de un síndrome urémico. Aquí ya se va a empezar a acumular todo lo que son las formas urémicas para que pueda presentar esa acumulación. La clínica, lo que más nos interesa a nosotros. Los síntomas y signos de una insuficiencia renal de tipo crónico son de lenta aparición. Si son hasta años que se va a presentar, ¿no es cierto? Las 3 alteraciones más habituales van a ser la poliuria, la anemia y la retención de productos
nitrogenados. Entonces, esas tres características es lo que nosotros vamos a buscar en un paciente que venga. Además, obviamente, tiene otros datos referenciales. ¿Cómo que creen que podría tener su paciente? ¿Por qué vendría? Doctor, tengo anemia. ¿Por qué vendría su paciente si estamos hablando de estos datos clínicos que son la manifestación clínica específicamente de una insuficiencia renal crónica? ¿Por qué vendría? Se siente muy cansado. ¿Ya se siente o se ve muy pálido? Ya se ve muy pálido. Ya cansado. Si estoy cansado, a mí me da sueño. Y no duermo, el Gustavo no duerme, aunque esté cansado. ¿No, Gustavo? ¿O sí duerme siempre? ¿Nada siempre? Cuando termine tu vacación vas a invernar. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más tendrá? ¿Algún hábito más? ¿Algún cambio de su hábito? Cerveza morada. Fatiga. Ya todo va a estar relacionado con la fatiga, la anemia, sueño, fatiga, cansancio, cambios, han dicho palidez. Frío. ¿Por qué frío? Porque no hay oxígeno. Que te escuche, pues allá, que te escuche. ¿Por qué? No. Quieren escucharte. ¿Cuándo van a hablar fuerte? ¿Cuándo? Por la anemia, por la disminución del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Un anémico, ¿cómo va a estar su corazón? Su frecuencia cardíaca, porque si no va a decir, ¿cuál nomás su corazón? Alto, taquicárdico. 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 ¿Y su presión? Entonces, ¿qué tendrá algo que ver con la temperatura corporal? ¿Qué? Va a estar frío. Sí, ¿cómo saben? Entonces, vamos a encontrar esos datos en nuestros pacientes. Y van a venir así con cositas raras, van a ver sus pacientes. Las complicaciones, la hipertensión arterial, se genera sobrecargas e hipertrofias cardíacas y nefroangioesclerosis, principalmente dentro de las complicaciones, que va a acelerar la progresión de la nefropatía. Tu paciente de manera compensatoria va a presentar hipertrofias y esta hipertrofia va a llevar a una nefroesclerosis, lo cual le va a dar mayor fuerza o le va a dejar progresar más rápidamente al problema. La anemia se debe al déficit de la síntesis por el riñón de la eritropoyetina y va a contribuir a la hipertrofia del ventrículo izquierdo por aumento del trabajo cardíaco. Generalmente este tipo de anemias son normocíticas y normocrónicas. Las alteraciones del metabolismo del fósforo y del calcio. Hay déficit en la formación de la vitamina D3 activa o calcitrol con hipocalcemia secundaria por la falta de la absorción del calcio desde el intestino. O sea que tu paciente también va a tener otros problemas en la parte ósea. La hipocalcemia va a estimular a la glándula paratormona, a la paratiroides y a la hormona a la paratormona, con un aumento de la calcemia y una disminución de lo que va a ser la fosfatemia. La hormona se va a aumentar para tratar de compensar la pérdida de calcio, porque de eso se encarga la paratormona, ¿no es cierto? Y secundariamente se va a producir una osteitis fibrosa quística. Entonces vamos a tener grandes alteraciones en la forma de los huesos. Va a haber acidosis metabólica por una disminución de la excreción renal de los hidrogeniones y la pérdida del bicarbonato. Todo eso va a alterar a tu sistema. En los casos graves va a haber respiración de Kussmaul. ¿Cómo era la respiración de Kussmaul? Profunda. Ese se ha fumado, hiperpotasemia, catabolismo proteico y descalcificación ósea, aparte de esa formación quística que va a tener cada uno de los huesos. Desnutrición, obviamente, si tu paciente va a estar enfermo, se han olvidado la causa por la anorexia. Tu paciente va a estar anoréxico. La acidosis, la resistencia a la insulina también van a ser presentes y la proteinuria. ¿Hay disminución del peso corporal? Sí. La masa muscular, los niveles sanguíneos de albúmina, la transferrina y el colesterol van a empezar a caer. Todo se está deshaciendo, si quieren, su organismo por adentro, empezando por los riñones.
Alteraciones hidroelectrolíticas, a medida que la alteración renal va a ir aumentando y aumentando, la osmolaridad de la orina se va a asemejar a la plasmática. Ambas tienen diferentes osmolaridades, ¿no es cierto? Situación que se va a conocer como isostenuria. El plasma, la osmolaridad del plasma a la osmolaridad de la orina van a ser semejantes. Isostenuria. Está limitada la capacidad del riñón para concentrar la orina, lo que va a generar poliurias con nicturia. Y puede haber hiponatremia con grados variables, ¿ya? Por una intoxicación hídrica. La hipercalemia es compensada por una mayor excreción por el colon, ¿ya? De este ion. Entonces, se trata de compensar por todos lados. Ustedes saben que son la mejor máquina que puede tratar de corregir todo. Diátesis hemorrágica por anomalías en lo que es la función plaquetaria. La agregación plaquetaria va a estar alterada. Son toxígenas urémicas las que van a generar disfunción. Hay prolongación del tiempo de sangría. ¿Cuánto es el tiempo de sangría? ¿Quién sabe? Anomalías neurológicas. Aquí ya se está subiendo a la parte del cerebro. Polineuropatía mixta con predominio de las alteraciones sensitivas. Todo lo que es la sensibilidad va a estar afectada. Encefalopatía urémica con alteraciones en el estado de conciencia. Cuando sube la concentración de los cuerpos urémicos, el estado de conciencia también se va a ver afectada. Los síntomas en general de todo esto: fatiga, prurito, gusto metálico, taquipnea, disnea de esfuerzo, anorexias, vómitos que va a estar presente, además de lo que ustedes estaban contando de la debilidad, la disfunción eréctil, pues un paciente renal para que quiere guaguas, entumecimiento de piernas, irritabilidad, todos esos síntomas van a estar presentes. Pero también tenemos signos presentes aquí: el aspecto enfermizo, la palidez, equimosis, edemas, aliento amoniacal, estertores, derrame pleural, hipertensión arterial, cardiomegalia, un frote pericárdico durante los latidos y durante la respiración. Hemorragias digestivas, palidez, isostenuria, nicturia, piernas inquietas, calambres, estupor y mioclonías. Vamos a encontrar ahí. Entonces, todo éxito, solamente éxito, son las insuficiencias renales. ¿Qué tal? Suave, ¿no? Y decir, estamos a la mitad. ¡Claro! Cuando hablamos del síndrome nefrótico, ya ese conjunto de signos y síntomas, ya vamos a hablar de todo eso. Se debe al incremento de la permeabilidad glomerular a las proteínas plasmáticas, lo que equivale a decir que las proteínas van a estar presentes en la orina, igual a proteinuria. ¿Qué característica tenemos? Proteinurias mayores a 3.5 miligramos, ya en 24 horas. En la sangre va a haber una hipoalbuminemia y lo que nos va a llevar aún a la presencia de edemas en el paciente. La etiología: 70% de los pacientes con síndrome nefrótico van a cursar con alguna alteración glomerular, ¿ya? Primaria, que la causa no haya sido establecida. El 30% restante, ¿ya? Su cuadro va a ser secundario generalmente a una enfermedad sistémica. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los procesos patológicos, si han llegado a ser sistémicos, van a afectar su riñón. Las causas secundarias de un síndrome nefrótico: linfomas, diabetes mellitus, infecciones por VIH, lupus eritematoso, fármacos y procesos infecciosos. Dentro de la fisiopatología, el edema periférico va a ser blando, con signo de Godet o signo de la fobia positivo. Es la manifestación más clara de este síndrome. ¿Cómo diferencian ustedes un edema renal de un edema cardíaco? Ya hemos hablado de uno hace rato. Aquí ya estamos hablando otro. ¿Qué dicen? ¿Hace rato cuál hemos hablado? ¿Cuál hemos hablado hace rato? Que a la noche. Que anoche, ¿no? Anoche Disminuye y el otro. ¿Cuál disminuye en la noche? El de cardio. El cardíaco, el renal, no en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, el edema renal es blando. El edema cardíaco es duro.
¿Qué? Sí. Es pastoso. ¿Ya? ¿Han escuchado ese término de llega tarde y se va? ¿Han escuchado ese término de consistencia leñosa? ¿No? ¿No lo han escuchado? ¿Ustedes conocen la leña? Sí, el domingo vamos a quemar. ¿No van a quemar? San Juan. ¿Ah? Está prohibido en cercado. ¿Qué hay? Esa consistencia cuando ustedes presionan algo y sienten una crepitación, ¿ya? No es crepitación como tal, es como una hoja de papel. Arruguen la hoja de papel y presionenla y eso van a sentir durante la presión de un edema en el caso de un problema cardíaco. ¿Qué otra diferencia? ¿Algo más? Los más marcados, el edema cardíaco va a ser frío y el edema renal va a ser caliente, ¿ya? También es otra diferencia que nosotros podemos encontrar en esta alteración. ¿Qué más? Se debe a dos causas. La hipoalbuminemia produce la disminución de la presión oncótica del plasma contra el sudado del líquido hacia el intersticio. Igual, edema. La hipovolemia va a estimular al eje renina-angiotensina-aldosterona reteniendo sodio por el riñón, ¿no es cierto? Lo cual va a aumentar el edema. Tu sistema va a recibir la información de que todo el líquido se ha salido a la extravascular, va a identificar eso como una disminución de volumen. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Retener volumen en el riñón. Retiene volumen en el riñón, pero todo ese volumen va a seguir saliendo y lo va a estar llevando al mismo problema. El aumento del volumen con una disminución de la presión oncótica del plasma, otra vez va a aumentar el edema, la cual se hace manifiesto con albúminas, lo cual se va a hacer manifiesto cuando la albúmina va a disminuir por debajo de los 3 miligramos en la sangre. El edema inicialmente aparece en los miembros inferiores, sí, eso sabemos en la mayoría de los procesos, pero luego se va a generalizar, va a llegar a aparecer en fases abogatadas, ¿ya? Abotagada, anasarca, derrames en las serosas como la pleura, que puede producir disneas. Desde ahí viene el problema de las disneas. Con sus complicaciones, ¿qué vamos a encontrar? El balance nitrogenado negativo. La proteinuria masiva va a llevar a un balance nitrogenado negativo, es decir, que puede producir una disminución de la masa muscular hasta en un 20%. Va a empezar a adelgazar. Ahora algunas chicas van a querer tener insuficiencia renal. Hay aumento del síndrome nefrótico, ¿no? Hay un aumento del fibrinógeno, disminución de la antitrombina y aumento de la agregación plaquetaria. Van a poder formar coágulos. Va a ser más fácil, ¿no es cierto? Puede haber trombosis venosa o arterial o en cualquier nivel, ya con tromboembolismo secundario. Se va a formar cualquier coágulo en cualquier segmento y ese coágulo puede viajar a cualquier otra parte. La aterogénesis. Hay un aumento de colesterol, sí. Los triglicéridos también, con una producción de placas ateromatosas. El colesterol y los triglicéridos especialmente se van a acumular en las arterias. El riesgo de morir de estos pacientes con patología coronaria aumenta en hasta 5 veces más en estos pacientes. Los procesos infecciosos son más frecuentes, los de tipo bacteriano en estos pacientes, debido a que la hipogamaglobulinemia, por pérdida de orina y por disminución de su síntesis, va a disminuir en cierta medida su sistema inmunológico, dejando vía libre a todos estos procesos. Además, el edema va a facilitar el crecimiento bacteriano en cualquiera de las regiones, lo que va a ocasionar principalmente celulitis y peritonitis. La celulitis, en este caso, es ese proceso inflamatorio de todo lo que es el tejido celular subcutáneo, la grasa que tienen debajo de su piel. No es cuando las chicas especialmente no se agarran la pierna así, ¡ay, tengo celulitis! Ese no es el término que deberían utilizar en esa parte. La insuficiencia renal aguda, que recapitulamos para esta parte de la nefrótica, puede deberse a trombosis bilateral de las venas renales o a necrosis tubular aguda secundaria a cualquier proceso isquémico o infeccioso que hayamos hablado. En el caso de la crónica, a excepción de las enfermedades por cambio que tengan que ver con cambios mínimos, todas las otras causas de síndrome nefrótico tienden a evolucionar a una insuficiencia renal crónica.
Entonces ya vamos a acabar, ya faltan solamente 50 diapositivas. El síndrome nefrítico, al otro lado, consiste en la aparición súbita de edema acompañado de proteinuria, hematuria, hipertensión arterial y moderada disminución de la función renal con oliguria. ¿Ya? Esa es una de las diferencias que encontramos en relación al nefrótico. Se observan glomerulopatías con predominio inflamatorio. Cualquier proceso inflamatorio que haya llegado a ese nivel vamos a encontrar. Dentro de las características, oliguria, proteinuria, hematuria, edema, hipertensión, puede asociarse a una insuficiencia renal aguda o de rápida progresión, de esas que te afecta rápido y te va a matar rápido. Dentro de la etiología, todo lo que va a estar relacionado a glomerulonefritis postinfecciosas, otra vez aparece el estreptococo. Glomerulopatías por inmunoglobulina A, como el síndrome de Henoch-Schönlein, ¿ya? Muy raro en la región, pero todavía se mantiene dentro de las listas. Glomerulonefritis membrano proliferativa, que ahora han cambiado los números y esta está en segundo lugar. Glomerulonefritis con semilunas o el lupus eritematoso sistémico, que en estos pacientes, en estos dos últimos grupos de pacientes, llegar a una insuficiencia renal o a un síndrome de tal manera es todavía en nuestro medio poco probable. Un cuadro clásico, dice, una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A que afecta la faringe, la piel o las vías respiratorias. Es seguida después de un periodo de latencia de una 2 a 3 semanas, ¿ya? Por un cuadro renal, por inmunocomplejos circulantes que van a inflamar al glomérulo. Ustedes que se enferman de la garganta cada nada, si no cumplen un tratamiento adecuado, van a dañar su riñón. Pero está lejos. Diversos mecanismos inflamatorios en la parte del glomérulo pueden producir una disminución en la filtración glomerular con una conservación de la reabsorción tubular, la cual produce la oliguria. Entonces, todavía tenemos compensaciones. La retención de agua y sal va a disminuir la filtración glomerular. Está reteniendo, está absorbiendo. Produce hipervolemia, que se va a expresar en una hipertensión arterial. La hipertensión arterial igual va a producir alteración. Esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatía hipertensiva, lo que mencionaba hace rato, un aumento de la presión intracraneal de su paciente. Clínicamente, la mayoría ya se van a basar en oligurias, edemas, hipertensión, edema, hematuria, proteinuria en nuestro paciente y con complicaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva, hiperpotasemia, encefalopatía hipertensiva, porque la mayoría de estos pacientes cuando llegan al servicio y se les diagnostica, aunque hayas hecho un laboratorio por urgencia o por emergencia, se lo diagnostica tarde. Y el último de los procesos patológicos, aunque es el más sencillo y el primero, las infecciones del tracto urinario. Es la condición en la cual las bacterias van a establecer se van a establecer y se van a multiplicar en cualquier sector del tracto urinario. El diagnóstico requiere la demostración de una bacteriuria. Igual a los que les ha tocado una infección, los que les ha tocado un examen de orina en su examen del gabinete, les había mostrado que la presencia de las bacterias, escasa, moderada, abundante, va a ser el punto clave para que ustedes diagnostiquen una infección del tracto urinario, asociado a la presencia de los leucocitos. Mandamos a un cultivo. La bacteriuria significativa es la demostración de, esto les viene en laboratorio, después de un cultivo, más de 1000 unidades formadoras de colonia por milímetro de orina. Ya, eso nos va a dar el laboratorio como resultado de un cultivo de orina. Y además, si nosotros pedimos esto, mejor si nos entregan con el antibiograma. La seguridad del diagnóstico va a aumentar cuando aparece leucocituria, este es un examen parcial de orina, cuando tenemos más de 5 leucocitos por campo. En nuestro medio, la mujer hasta 6 leucocitos por campo, en el varón hasta 8, y en las embarazadas podemos tolerar hasta 12. Pero si encuentran un 12, no digan, está dentro del normal. No, tienen que hacer un cultivo urgente porque puede modificarse rápidamente eso y van a perder a su agua. Cuando es significativa en el varón, más de 10.000 unidades formadoras de colonias, ya van a indicar una infección del tracto urinario.
cualquier presencia dentro de su cultivo, cualquier cantidad que vaya a estar, sean 10.000, sean 100.000 unidades formadoras, es positivo para una infección del tracto urinario. Empiecen tratamiento. En el periodo neonatal es más frecuente en los varones, pero después, ya hemos hablado un montón de veces, las mujeres son las que van a presentar mayor alteración o mayor proceso infeccioso. Es más frecuente en obstrucciones urinarias y el reflujo vésico-uretral. En las mujeres jóvenes van a participar varios factores. En ustedes va a participar la uretra corta, sabemos que tienen, relaciones sexuales, sabemos que tienen, uso de espermicidas y diafragmas, no utilizan, vaciado incompleto de la vejiga, van, orinan un poquito y como tienen la capacidad de aguantarse de orinar, se aguantan más y ya deficiencia de estrógenos por algún problema adicional que ustedes podrían haber generado. Los microorganismos causales, el 85% de sus infecciones del tracto urinario están causadas por Escherichia coli, el 10% por Staphylococcus saprophyticus. Entonces, este Staphylococcus, creo que les había comentado algún día, es un microorganismo saprófito de su piel. Todos tenemos eso. Por eso los chicos también, cuando vayan a usar su mano, tienen que lavarse antes de eso. La infección urinaria complicada puede ser producida por Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Enterococo o Pseudomonas. ¿El enterococo de dónde viene? Del entero. De las heces. ¿Y cómo ha llegado al tracto urinario? Por mal aseo, no sé así. Porque utilizan el papel y limpian a la inversa, ¿no es verdad? La infección urinaria baja, los síntomas y signos que van a presentar: rapidito, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, molestias o dolor suprapúbico, urgencia miccional, hematuria que pueda presentar tu paciente en alteración baja, en infección baja. Y en la que esta infección, la característica alta, fiebre con escalofríos, dolor en flanco o en la región lumbar, náuseas que pueden llegar al vómito, alteraciones del estado mental, principalmente en ancianos, así como en los niños, en una infección urinaria baja, fiebre, vómitos y llanto. Cuando es asintomática, también tenemos pacientes asintomáticos. Los varones somos el mejor ejemplo. Tenemos infección urinaria y vamos al baño en la mañana 4 veces. Debe ser porque he tomado harto té, harta agua, no sé. Pero están con infección del tracto urinario. En la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias, sin síntomas, puede ser, es raro, pero sí, suele acompañarse por leucocituria. Un parcial de orina te va a marcar muy bien esta diferencia. Es frecuente en el embarazo, por eso es que había dicho que los leucocitos en el embarazo, en las embarazadas, podemos tolerar hasta 12. Receptores de trasplante renal, pacientes neutropénicos y cirugías urológicas que van a ir a este nivel. También tenemos, si hay una sintomática, hay una asintomática, también tenemos una complicada. Además del cuadro clásico, vamos a encontrar debilidad, irritabilidad, náuseas, cefalea. En los varones mayores de 65 años que hayan tenido una sonda vesical por más, ¿cada cuánto se debe cambiar una sonda vesical? ¿Cada cuánto se debería? 2 meses. ¿Cada 2 meses? No. ¿2? Cada 2 semanas. No me grites. Ahora, dentro en el mejor de los casos, 2 semanas. ¿No es cierto? Después ya es muy peligroso para tu paciente. En los niños, uso reciente de antibióticos y pacientes diabéticos podemos encontrar estos cuadros. Una infección recurrente, recaída, ojo, recaída. Es la bacteriuria recurrente con el mismo microorganismo que aparece hasta 3 semanas después de haber terminado el tratamiento y significa una falla en la erradicación del proceso infeccioso. Reglas de la utilización de antibióticos, ¿cuáles son? ¿Completar el esquema? ¿Solo eso? Cultivo antibiótico. Para cuando ustedes vayan a indicar un antibiótico, tienen que elegir el mejor antibiótico. Tienen que dar a su paciente en la dosis adecuada, por el tiempo adecuado. ¿No es cierto? De 5 a 7 días, no, de 7 a 10 días.
Le da 5, va a estar sanito al día siguiente, pero ¿qué va a pasar? El paciente va a dejar su medicamento, ¿no es cierto? Entonces tienes que indicarle que no haga esa estupidez. ¿Pero qué es la reinfección? Aparición de una infección por otro germen después de 10 días de haber erradicado la infección urinaria. Entonces, recaída es una cosa, reinfección es otra cosa, y el diagnóstico generalmente ya sabemos que dentro de la interrogación, más del 70% nosotros tenemos el diagnóstico en nuestra enfermedad actual, si la sabemos hacer. El uroanálisis es el sedimento dentro del estudio del análisis de orina va a presentar, ya hemos dicho, leucociturias, bacteriurias y vamos a encontrar en algunos casos cilindros leucocitarios. Entonces, ¿cómo más van a terminar su diagnóstico? Os recuerden, toda secreción, todo paciente que vaya a tener algo en su orina, algo raro, mándenlo a cultivar. Ya, toda secreción. Tu paciente tiene mucho moco durante 15 días, ya le has dado todo lo necesario, es VIH negativo y todo lo que quieras, sácale los mocos y cultivar, ¿no es cierto? Todo se puede cultivar. Tu paciente viene, ay doctor, ya he tomado esto he tomado, pero me sigue escociendo dentro de mi pene, la uretra, métele un hisopo, métele el hisopo hasta donde puedas, sácalo y mándalo a cultivar, ¿no es cierto? La mejor manera, de verdad, Anaí, te estás riendo. Entonces, son maneras, si no vas a encontrar un diagnóstico ahí a la clínica, metele el cultivo. Se recomienda utilizar la primera orina de la mañana, ya sabemos, la recolección de la mitad de la misión, solicitamos la tipificación del germen y un antibiograma. Entonces, así de fácil va a ser, nos hemos rayado, cari. Su examen va a incluir hasta este punto. Veo sus ojos azules.